Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas Gracias. noches. Sí, profe. Ah, ok. Buenas noches. Ahí te escuché. Un poco lejos. Espérate yo. Ahora sí. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, profe, escuchan? buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo van? Yo había ingresado por otro link. Y Ah, yo, pero ¿por qué nadie se conecta? Y era que estaba en otro link, no sé. Como yo en última sí no había editado el link, pero como que no, siguió funcionando el que estaba anteriormente, entonces eh, eso fue lo que me enredó. Empecé el link que no Profe, era. cierto que este link pues no lo tienes en el calendario con la fecha del martes, de los martes. Pues yo entro directamente a la aplicación de Exum, yo no entro a Ajá. calendario. Es por eso. Es por eso Ok, que no aparece, claro, como no me aparece en calendario, eh, pero ahora sí me tiene como anfitrión, sí. La clase pasada no me tenía como anfitrión y no me dejaba modificarla. Bueno, regálame un segundito para que comencemos ya que pude ingresar. Nosotros habíamos visto, bueno, habíamos trabajado algunos teoremas, la división sintética, el algoritmo de la división, ¿cierto? Vamos a trabajar hoy, ya pues eh, para finalizar con la parte de polinomios, vamos a trabajar lo que es la regla de Descartes, lo que es la regla de los ceros racionales, lo que es la forma como vamos a identificar los ceros irracionales y los ceros complejos. Aquí entonces voy a compartirles pantalla. Eh, Me dicen cuando estén viendo la pantalla. Ya voy a pasar entonces a ilustrarles lo siguiente. Profe, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, bien. Profe, con respecto a lo que yo le pedía de pronto ayer, pues vuelvo y pues se lo Ah, pido sí. hoy. ¿Será que es posible exacto Dame un que segundito, por favor. definamos como este remate a ver cuándo van a ser las fechas de todo para nosotros ir teniendo claridad con eso? Sí, dame un segundito, por favor. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo me les va? Profesor, Muy, ¿cómo ha estado? muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo van? Regálame un segundito y ya. Bueno, por acá. Vamos a poner esto grande. Y vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Bueno, sí. Estábamos ayer en la asesoría con el compañero, pues con respecto al trabajo. Eh,
mirando lo siguiente. Bueno, estamos pendientes de tres cositas. Lo primero sería el quiz número 3. Ese quiz se los voy a activar este fin de semana. ¿Listo? Hoy decir que se los activo para, eh, ya les muestro, en fecha calendario, estaríamos diciendo que hoy estamos a 23, el sábado 27. Sábado 27, les activo el quiz 3. ¿Listo? Quedaríamos No hay pendientes problema. de un parcial, pues ese sería el parcial en este caso número 2, porque yo cambié pues un parcial por una tarea, pues un parcial final y la parte del trabajo, ¿cierto? Pues que tiene dos notas, pero con respecto a esa parte no hay problema. Eh, Acá, entonces, pues nosotros, la fecha calendario de posgrados va hasta el 17, pero obviamente con notas finales, ¿sí? Significa que nosotros nos quedarían pues esta semana la clase de hoy y iríamos hasta la semana del 7, más o menos, con respecto a evaluaciones, porque ya la siguiente semana ya todo debe estar listo. Entonces, podemos hacer eh, el examen, pues la, lo podemos hacer, pero para que no quede como muy apretado con respecto a la fecha máxima de límite de la maestría, pues como para el curso está activo hasta el 17 de diciembre, la máximo que podemos pues ingresar notas. Eh, Podemos hacer entrega el parcial, pues para que aprovechemos esa clase. El parcial lo podemos hacer esa semana. Por ejemplo, ustedes tienen exámenes programados para miércoles o jueves de esa semana. La idea sería pues que aprovecháramos la clase del 7 y pudiéramos hacer en uno de estos días, entre el 8, bueno, el 8 no sé si es puente, ¿cierto? Eh, Es Pues, profe, festivo, profe. El el 8 8 es es, festivo, día de fiesta. el 8 es pues, yo no sé si tenemos clase ese día con los profesores, pues yo tengo clase los miércoles. Pero como es día de fiesta, no creo que haya. Nosotros no tenemos clase Mm, de lógica ese día, por ejemplo. bueno, pero bueno, entonces la del 7 para que no quede muy pesada, si algo, miramos cómo la recuperamos eh, un día antes. Eso lo hablamos pues para que... Pero el examen sí lo podemos hacer en el transcurso de esa semana. Yo se los activo eh, para que ustedes lo presenten, ¿sí? Pues no quisiera pues que fuera entre el 7 y el 8, pero me gustaría más que fuera tipo ese fin de semana y que ese mismo fin de semana pues fuera como la entrega del trabajo. ¿Les parece? sí, puede ser ese viernes, no sé si los Eh, compañeros no tienen algún problema. en horas de la mañana, en horas de la tarde, lo importante No, en es, horas de la tarde por el trabajo. No, ya hemos salido del colegio, sí, señor, de los sí, trabajos. porque podríamos Sí. aprovechar eso, o sea, creo Mm. que todos podrían aprovechar eso y, ¿sí? El quiz entonces lo presentamos este fin de semana. El trabajo para, para esta semana máximo al 10 para que me dé plazo pues, de calificarles y ya esta semana del 14 ustedes ya tengan todas las notas en la plataforma. Y el examen, ¿les parece? Sí, a mí me queda más fácil el 10, la verdad. Ok, entonces ya ahí miraremos el horario, pero dejémoslo entonces parcial el 10 de diciembre, ¿sí? Eh, diciembre, de diciembre. Y el trabajo, eh, número 2 entonces lo dejamos máximo hasta el 11 de diciembre para que no les quede pues como junticos el mismo día, sino que pues tengan como un día más. Pero si lo pueden entregar antes, perfecto. ¿Listo? Yo les estoy calificando pues la tarea, algunos ya tienen la nota, pero no todos. Eh, yo les estaré calificando, hoy estuve revisando, pero como son algunos puntos y son largos, entonces ahí me demoré un poquito. Y eh, queda faltando, bueno, algunos me quedan faltando para reunirnos
para lo de la asesoría. Listo. ¿Quién tiene de pronto disponibilidad mañana de 4 a 5 o de 5 a 6? ¿Sí? Yo, profe. ¿A Profe, qué? eh, yo quiero preguntar, ¿ya se ha reunido con varios? Sí, Ah, bueno, listo. sí, sí. De hecho, entonces mañana de 4 a 5 todos los días estoy tratando pues como de atender a uno. Yo les voy escribiendo. Hoy les quería preguntar, ¿quién mañana? Profe, yo puedo mañana. Entonces me escribes para el WhatsApp para enviarte el link. Ok, vale, profe. A las Listo, de 4 a 5. listo, dale. Listo, profe, muchas ¿Y gracias. quién puede el jueves a la misma, bueno, el jueves tipo 2 de 2 a 4? No, profe, yo puedo, pero en la mañana, profe. El jueves, Sí, listo. ¿A qué horas? ¿A las 10? a las 10 puede ser. Listo. Entonces, jueves a las 10. Me escribes para mandarte el link. ¿Listo? Listo, sí, señor. ¿Alguien más puede por la tarde, el jueves? ¿De 2 a Yo 4? puedo, profe, por la tarde. Entonces, me escribes al WhatsApp para mandarte el link. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, bueno, ya ahí van 3. El viernes, ¿quién puede el viernes en horas de la mañana? ¿O de 2 a 4? O más fácil de 4 a 6. ¿Quién puede el viernes? Profe, yo creo que puedo el viernes. Entonces, sí, hasta ahora. Sí, de 2 a 4, ¿cuál estabas proponiendo? ¿Qué horario De, tiene? de 4 a 6. Yo me 4 a 6, acuerdo. ok, ok, sí. Listo. Entonces, bueno, me escribes. Te Eh, escribo por WhatsApp. Sí, 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 para que organicemos el horario. Ok, gracias, Listo. profe. Sí, Porque no los estoy programando por Zoom, porque para no utilizar pues como la cuenta, porque en esos horarios muchos docentes, hay otro docente que tiene mi cuenta, entonces la está utilizando para dar clases. ¿Sí? ok, ok, profe. Listo, bueno, tomémosle, voy a duplicar esta hojita. Listo, aquí ya está la fecha. Bueno, al menos entonces esta semana ya prácticamente. Y los que me quedan faltando, pues me escriben por WhatsApp y miramos en qué horarios podemos organizarlos. Listo. La idea es que salgamos de esa parte para que avance pues como con ese otro proceso también. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Nosotros estábamos, era en busca de los ceros. ¿Sí? La idea es, bueno, después de esta parte de polinomios, podernos pasar a una clase de la función exponencial, logaritmo y todo lo que tiene que ver pues, con la parte de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Y la otra clase siguiente, pues con la parte de trigonometría, si alcanzamos, y algo de la forma polar y trigonométrica pues, de los números complejos. Bueno, ahí vamos a mirar a dónde alcanzamos. Siempre es mucho contenido y las clases, pues obviamente, por hora, pues queda pues como un poco pesado alcanzarlo a dar todo, pero bueno, ahí miramos hasta dónde llegamos, ¿sí? Todavía tenemos algunas clases pendientes, entonces las podemos aprovechar. Obviamente, evaluamos hasta donde lleguemos. ¿Listo, profes? Profe, Ya yo, yo les disculpe que, compa- yo les comparto el material para que ustedes, si necesitan más material, pues puedan descargar las diapositivas, puedan tenerlo, ¿sí? Pero evaluamos hasta donde lleguemos. Dime. qué pena, profe, que llegué algo tarde. Este sábado 27 hay quiz Sí. de hasta donde veamos hoy. Eh, sí, sí, hasta por parte de polinomios. Sí, todo lo del teorema del residuo, todo lo del teorema del factor, la división sintética, la división larga, la factorización completa. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno. Y lo del parcial, pues iría hasta lo que alcancemos a ver. ¿Listo? Bueno, resulta que en la búsqueda de ceros, nosotros analizamos o nos preguntábamos varias cosas. ¿Cuántos ceros eran complejos? ¿Cuántos ceros eran reales? ¿Sí? ¿Cuántos eran, por ejemplo, si hay irracionales o si hay racionales? ¿Cuántos son positivos? ¿Cuántos son negativos? ¿Sí? A veces, pues, el cero como tal no lo podemos identificar,
pero sí lo podemos aproximar, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a tener algunos teoremas que nos van a acercar mucho más a esos resultados de ceros, y es, dado un polinomio de grado n, si cada cero de multiplicidad m se cuenta m veces, entonces f de x tiene precisamente n cero. Recuerden que lo máximo, la máxima cantidad de ceros que puede tener un polinomio de grado m es n, ¿sí? De hecho, los ceros, la cantidad de ceros es menor o igual que n. Pero si hay ceros de multiplicidad m, entonces esos ceros de multiplicidad m en las potencias, la suma debe ser exactamente igual a n, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando se descompone, pues obviamente una función f de x en términos de la factorización pues completa y encontramos, por ejemplo, algunos ceros eh, en el polinomio, ¿sí? Bueno, por aquí un coeficiente principal, y por aquí pues más factores de pronto lineales, ¿sí? Tenemos pues expresándolo. La suma de cada uno de estos exponentes que tiene el polinomio debe cumplir, ¿sí? Con respecto a las multiplicidades, pues obviamente, si son mayores que 1, que la suma de todos los exponentes debe ser exactamente n si este polinomio, pues f de x, es de grado n, ¿sí? Entonces, el teorema lo que dice o lo que garantiza es que la suma de los exponentes, pues, debe ser exactamente n, ¿sí? Así tenga diversas multiplicidades, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, pues sencillo, con respecto a las multiplicidades, que nos va a permitir, tenemos un polinomio que es de grado 5, fácil identificar que el polinomio, pues, es factorizable por factor común, ¿sí? 4x más 13, ¿sí? Identificar que, por ejemplo, acá hay un 0, pues, porque tenemos un 0, de que x igual a 0 es un 0 de multiplicidad 3, ¿sí? Entonces, la condición se debe cumplir para alcanzar, pues, el grado que es 5. En este caso, el otro polinomio, ¿sí? El que tenemos acá. Esto no factoriza, ¿cierto? No factoriza normalmente. Creeríamos que deberíamos utilizar eh, para las otras dos raíces fórmula general. ¿O si factoriza? Sí, fórmula, no, no se factoriza. No, esto no lo factoriza nadie. Entonces 4 por 16 menos 4 por 13, que sería 52, ¿cierto? Sobre 2. O sea que las otras dos raíces que tendríamos pues serían x1, podríamos decir que es 4, más la raíz de 16 menos 52, ¿cierto? O sea, la raíz de menos 36. O sea, 6 sí, podríamos decirlo, Sí, sí. sobre 2. Y x2, pues en este caso sería 4 menos la raíz de 6i, sobre 2. Bueno, simplificado estos 2 más 3i, y este es 2 menos 3i, ¿sí? Entonces, eh, tenemos a ceros también a x1 y x2. Y aquí viene un resultado bien interesante también que nos da este polinomio. Además de ser ceros, estos dos que tiene acá eh, son números complejos. Entonces, este polinomio pues tiene un cero que es real, obviamente de multiplicidad 3, entonces, y estos dos pues son de multiplicidad 1, la suma entonces daría grado 5. Bueno, eso queda claro, pero estos fuera de ser raíces son complejos, y fuera de ser complejos son conjugados, ¿sí? Miren que uno es el conjugado del otro. Entonces, este polinomio tiene un cero de grado, un cero real, y pues que tiene multiplicidad 3, pero tiene dos ceros que son complejos. Los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Son números reales, ¿sí? O bueno, y también, pues, o son enteros, son racionales,
pero los coeficientes de de este polinomio, pues, son números reales, no son complejos. Entonces, hemos encontrado los 5 ceros, pues obviamente uno es el cero multiplicidad 3 y los otros dos son x1, x2, que son números complejos. Ahora, ¿qué tiene de esto en particular? Que al parecer, si un polinomio tiene ceros complejos, tiene un cero complejo y los coeficientes son reales o enteros, pues en este caso ahorita vamos a mirar el resultado, los coeficientes, los los ceros vienen por pares, por ceros conjugados, ¿sí? Entonces, si uno encuentra, si el polinomio cumple unas condiciones e encuentra uno o tiene conocimiento de que una de sus raíces es compleja y el polinomio cumple las características con respecto a sus coeficientes, entonces podemos garantizar que el conjugado también es raíz. Pero no siempre se cumple, porque si el polinomio, por ejemplo, tiene ceros que sean complejos y los coeficientes son complejos, entonces el conjugado de ese número complejo no sería raíz. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Que va a ser pues uno de los resultados que vamos a tener. Entonces, toda esta información con respecto a la cantidad de ceros que va a tener un polinomio, ceros reales, ceros complejos, ceros positivos, ceros negativos, vamos a identificar eso. F de X es un polinomio con coeficientes reales el cual tiene una variación en el signo si dos coeficientes consecutivos no nulos tienen signos opuestos. Entonces, acá tenemos un polinomio, ¿sí? De grado 5, que tiene variación en signo. Variación en signo es, empezando con el primero y el segundo, aquí, por ejemplo, no hay variación de signo, está de más a más y de más a menos. Entonces, cuando se pasa de menos a más o de más a menos, pues diremos que hay una variación de signos. Este polinomio, por ejemplo, tiene 3 variaciones de signos, ¿sí? 3 variaciones de signo. ¿Eso qué indica? Eso nos va a indicar la siguiente propiedad en la regla de Descartes, porque resulta que la cantidad de variaciones nos va a permitir encontrar los ceros reales que sean, ¿sí? Positivos. Entonces, vamos a mirar la condición. Un polinomio de grado n con coeficientes en los reales, de esta forma, va a tener, o vamos a contar en él, el número de ceros reales positivos es igual al número de variaciones en el signo de f de x, o es menor en ese número por un entero par. Es decir, que si este polinomio tiene 3 variaciones, entonces hay dos posibilidades. O tiene 3 ceros reales positivos o es menor en número par. Es decir, 3 menos 2 o tiene un real, ¿sí? O sea que este polinomio o tiene 3 números reales positivos como raíz o tiene solamente uno como raíz, ¿sí? Real. O sea, si tiene 5 variaciones, por ejemplo, el polinomio, entonces puede tener 5 raíces reales positivas, 3 raíces reales positivas o una raíz real positiva, porque recuerden que se disminuye en entero par, ¿sí? Entonces, aquí hay dos posibilidades, o 3 raíces reales positivas o una. Y el número de ceros negativos de f de x es igual al número de variaciones en el signo de f de x o es menor que en ese número entero par, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el caso de los ceros positivos hay tres, por ejemplo, para este polinomio, entonces, al variar, pues, por ejemplo, si variamos los signos de f de menos x, y este polinomio es de grado 5, entonces eh, las otras dos raíces, o pueden ser negativas, pero eh, disminuir el número par, o sea, 2 menos 0, ser igual a 0, o sea que tendría 3 raíces reales, o posiblemente 2 raíces reales negativas, o tener raíces complejas. Vamos a mirar un ejemplo para que quede esto claro, que es bastante sencillo. Pues este es un polinomio, eh, y ahorita miramos el otro polinomio con respecto a las variaciones. Por ejemplo, este polinomio, ¿cuántas variaciones tiene? Entonces, es bueno con respecto a las
raíces de los polinomios, identificar mediante una tablita cuántas raíces, por ejemplo, reales positivas, reales negativas tiene o cuántas complejas, ¿sí? Entonces, este polinomio, por ejemplo, en términos de variaciones de signos, tiene dos variaciones, ¿sí? Entonces tiene dos variaciones, ¿sí? Entonces hay dos posibilidades, o tiene dos raíces reales, ¿sí? Positivas, o puede tener cero raíces reales positivas, porque según la cantidad de variaciones que tenga el polinomio, cantidad de variaciones, entonces se disminuye el número par. Entonces o tiene cero, tiene dos raíces reales positivas, o tiene cero raíces reales positivas. Ahora, miremos quién es el polinomio f de menos x, ¿sí? Polinomio f de menos x sería cambiar la x por menos x, sería 3 menos x a la 3 menos 5 por x por menos x a la 2 más 6 por menos x menos 4. El polinomio f de menos x sería menos 3x a la 3 menos 5x a la 2 menos 6x menos 3 menos 4 Menos 4 y falta x al cuadrado. menos 4. Exactamente. Ahí es donde estaba. Falta la x al cuadrado Ajá, menos 5x al menos 6x y mm, menos 4. Menos 4. ¿Sí? Entonces recuerden, el número de ceros reales negativos de f es igual al número de variaciones en el signo de f menos x, o es menor que en ese número entero par. Bueno, f de x, creo que al contar, no nos dimos cuenta, y es que aquí hay un más, entonces aquí hay una variación, aquí hay un menos, aquí hay otra variación, y aquí hay otra variación. En realidad no son dos, son tres, ¿sí? Verifiquen y verán, son tres variaciones, ¿sí? Es decir, que el número de posibles de raíces positivas del polinomio es 3 o disminuida en 1, en 2, en número par, que serían 1. Entonces, si tiene tres raíces positivas, entonces tiene cero raíces negativas y cero raíces complejas, porque el polinomio tiene que tener grado 3. Entonces, si ya las tres son, como hay tres variaciones, entonces, si se da la posibilidad de que sean tres raíces positivas, entonces no puede tener raíces reales negativas, ni puede tener raíces complejas. Ahora, si tiene una raíz positiva, entonces podría tener raíces reales negativas. Pero si ustedes se fijan, en el polinomio f de menos x, ¿hay variación o no hay variación? No hay variaciones. Entonces, tres variaciones en f de x, cero variaciones en, F menos X. exactamente, en f de menos x. Por tanto, aquí tendríamos cero raíces reales. Y entonces, ¿cuántas complejas tendría que tener el polinomio? Dos Dos. complejas. Y bueno, vamos a mirar que esas dos raíces reales complejas, como los coeficientes son reales, pues vamos a mirar más adelante que en este caso son conjugadas. ¿Sí? Es decir, las dos raíces, pues una tiene la forma a más bi y la otra, pues vamos a ver que tiene la forma a menos bi. Y sería, pues, en este caso, su conjugado. Pero en esta forma, pues trabajamos las raíces, ¿cierto? Las posibilidades. Si hubiese tenido variaciones f de menos x, pues entonces hubiéramos tenido que analizar, pues, también esas condiciones. Pero recuerden, siempre la suma tiene que dar 3, ¿sí? Si no hay raíces reales negativas, entonces tiene que haber raíces reales
complejas. Por ejemplo, este polinomio, pues sería volver a mirarlo si tiene cambios de signo, por ejemplo, con respecto a f de menos x y con respecto a f de menos x, pues mirar. Ya sabemos que tiene tres variaciones en signos, o sea, tres reales y una compleja. En este caso, entonces, el polinomio, ¿cómo es? El del ejemplo, f de x igual a, ahora, por ejemplo, f de x igual a 2x a la 5, ¿sí? 2x a la 5, menos 7x a la 4, 3x a la 2 es 3x a la 2 más 6x menos 5. Bueno, en términos de variaciones de signo, pues ya habíamos identificado los tres cambios de signo, ¿cierto? Una, dos, sí, por aquí uno, dos, y por aquí otro que serían tres, ¿sí? Entonces, y f de menos x, pues sería menos 2x a la 5. Aquí como el exponente es 4 queda igual, 7x a la 4. Aquí como es par también queda igual. Aquí queda menos 6x y aquí queda menos 5. Entonces, ¿cuántas variaciones de signo tiene f de menos x? Pues tiene una y tiene dos, ¿cierto? Por aquí hay una y por aquí hay dos. Entonces, en este caso, este polinomio, por ejemplo, con respecto a las raíces reales, negativas y con respecto a las complejas, estaría dado por lo siguiente. Reales positivas, 3 o 1, porque hay tres variaciones. ¿Sí? Reales negativas, ¿sí? Bueno, aquí como hay dos variaciones de signo, eh, podríamos tener 2, ¿cierto? 2 y en este caso pues tener 0 complejas para que estaría el grado 5, pero también disminuye en grado para las negativas, o sea que podríamos tener 0, ¿sí? Raíces reales negativas y por acá pues podríamos tener 4 raíces complejas, ¿sí? Pero obviamente se pueden dar más posibilidades o no. Porque alguien diría, ve, ¿por qué no se puede tener lo siguiente? Mira que ya aquí empieza tres raíces reales, ¿sí? Y puede que sean cero reales negativas y que las otras dos sean complejas. Y se sigue cumpliendo, ¿sí? Porque según esta condición que hemos establecido, eh, las reales negativas disminuyen el número par. Entonces podemos tener tres raíces reales positivas, cero raíces reales negativas y dos complejas, porque las complejas vienen en pares, ¿cierto? En el caso que el polinomio pues tenga coeficientes reales. Y podría haber otra posibilidad. ¿Y cuál sería? Que tenga una sola raíz real positiva. Que tenga negativas, que tenga dos. Y complejas, que tenga otras dos. Ahí estaría en su totalidad las 5 posibles raíces. Entonces miren que cuando ya el polinomio crece, ya las posibilidades empiezan a aumentar, ¿sí? Empiezan a aumentar y ya pues bueno, entonces ya uno empieza a identificar muchas posibilidades. Si el polinomio empieza a crecer bastante, pues obviamente las posibilidades también empiezan a crecer, ¿cierto? Miremos que acá pues serían las posibilidades de ceros que tiene este polinomio. Con seguridad, cuando grafiquemos el polinomio en GeoGebra o en alguna herramienta, ¿sí? Vamos a encontrar uno de los cuatro casos, ¿sí? Uno de los cuatro casos
¿Cuál es? Exactamente, pues todavía no podemos saber, ya tocaría graficar el polinomio, ¿sí? Bueno, pero por aquí vamos a ir mirando las cotas porque esto, pues como lo mostré aquí, esto ya, aunque nos acerca y nos empieza a mostrar clasificaciones de los ceros de los polinomios, eh, podemos tener muchas posibilidades, entonces, bueno, empezar a acotar esas raíces. Entonces, dado un polinomio con coeficientes reales y con coeficiente principal positivo, supongamos que se divide por x menos c utilizando la división sintética. Si el coeficiente principal, pues si c es positivo, perdón, si el número c es positivo, es decir, el número que acompaña al polinomio lineal x menos c, o el que anula el polinomio lineal es positivo, entonces, y todos los números de la primera fila del proceso de división son positivos o cero, entonces c es una cota superior para los ceros reales de f de x. O sea que estableceríamos una cota que nos permitiría decir, ve, los ceros no pueden ser más grandes que este valor, los reales. Y si C es negativo y todos los números de la última fila del proceso de división son alternadamente positivos y negativos, cada cero en la última fila cuenta como positivo o negativo a conveniencia, ¿cierto? Entonces C es una cota inferior para los ceros reales de f de x. Entonces esto permitiría tener eh, cotas en donde eh, estén ubicados pues los ceros del polinomio. Como tener un intervalo de decir, bueno, los ceros van a estar en el intervalo -3 hasta 4, ¿sí? Entonces ahí busco los ceros y eso podría ayudar, por ejemplo, en el caso mm, de hacer el teorema del valor intermedio, ir acotando ese polinomio y buscando dónde está pues precisamente el cero, que es una de las condiciones que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a mirar para este polinomio cuáles son las cotas superiores e inferiores al realizar eh, l- al hacer el análisis, pues obviamente con este valor. Recuerden, si vamos a hacer división sintética por un número positivo y todos los números de la última fila del proceso de división son positivos o cero, entonces es una cota superior, ¿sí? Positivos o ceros. Y recuerden, cuando es menor que cero, pues se toma cero como positivo o negativo a conveniencia. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, tomar los coeficientes 2, 5, -8 y -7 y el proceso simplemente arranca tomando C, pues primero con C mayor que cero, entonces pues es empezar a analizar con C igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente qué pasa con los ceros de esta división. Bueno, bajamos el 2, 2 por 1 sería 2, esto sería 7, 7 por 1 sería 7, esto daría -8 y ya en este caso no es cota superior, porque la condición dice, es una cota superior para los ceros si todos son positivos o cero, pero aquí ya hay uno negativo, ¿sí? Esta es la tercera fila, esta es la primera fila, la segunda fila, ¿sí? Y esta es lo que llamamos tercer fila, ¿sí? En ese proceso de división. Entonces, creería uno que cambiando el valor del número, pues podría funcionar. Es decir, poniendo acá quizás que un 2. ¿Será que funciona con 2? De hecho, uno puede acotarlos, ¿sí? Porque dice que C es positivo. Bueno, bajamos el 2, 2 por 2, 4, 5 más 4, 9, 9 por 2, 18, ¿sí? 18 menos 8 daría 10, 2 por 10, 20, y cuando bajamos este, pues sería menos 3, 13, perdón, más 13, ¿cierto?
más 13. Entonces, miren que todos los coeficientes de la tercera fila son, eh, son positivos y entonces tenemos una cota superior para los ceros del polinomio, pero aquí pues es una cota superior entera, ¿sí? Porque el número que vivimos fue 2. Podríamos haber ensayado, por ejemplo, multiplicar por 3 medios, ¿sí? Multiplicar por 3 medios y ir cerrando de pronto que pues, acercándonos cada vez más al cero. Por ejemplo, 2 funcionó, pero pues ensayemos de pronto un valor como 3 medios. Si de pronto funciona, pues es un número que está entre 3 y 2. 3 medios, aquí sería 2. 3 medios por 2, pues sería 3. ¿Sí? Esto daría 8. 8 por 3 medios, ¿cuánto da? 12. Entonces, Aquí sería 4. 4 por 3 medios daría 6. Ah, aquí dio -1. ¿Cierto que no? No funciona. Bueno, sí, era pensando que había hecho cálculos. Sí, pero podríamos seguir acotándolo, ¿cierto? O sea, ya encontramos 1, 2, porque aquí no dice que necesariamente C tiene que ser entero, ¿sí? Es un valor positivo. Podríamos haber intentado con un número mayor que, que, que 1.5, ¿sí? Por ejemplo, 1.6. Bueno, si quieren tener eh, alguna fracción diferente, ¿cierto? Es 5 tercios, por ejemplo, pues si uno ensaya con 5 tercios, podríamos acercarnos pues a una cota más cercana. Pero bueno, ya sabemos que los ceros van a tener una cota superior, que es ese c igual a 2, ¿sí? Ahora, el proceso se repite buscando la cota inferior, pero en este caso vamos a utilizar números negativos, ¿sí? Y entonces aquí bajamos el 2. 2 por -1 sería -2. Aquí es 3. Como no hay alternancia, no pasa de más a menos, entonces -1 no es una cota inferior, ¿sí? La idea es empezar, obviamente, a variar hasta encontrar, pues, un 0 o a una alternancia. Por ejemplo, utilicemos -2. Vamos a mirar qué pasa con -2. Entonces bajamos el 2, -2 por 2 no, tampoco va a funcionar, porque daría -4 y daría 1. Creeríamos que entonces para que empiece a funcionar tiene que ser -3. 2 -3, ahora sí -6, -1. Bueno, empezó a ser alternado. -3 por -1 daría 3. -8 daría -5. Funciona el -3. La propiedad dice que deben ser alternadamente positivos y negativos. Y aquí hay -1, entonces no nos va a funcionar el -3. Vamos a mirar con -4. Bueno, ya miren que se vuelve, esto se puede de hecho hasta programar, pero hacerlo manual, pues ya puede a veces con polinomios muy grandes, esto sería -8, -3. 4 por -3 daría 12. 12 menos 8 daría 4. Y 4 por 4, 16. Menos 16. Y aquí daría -23. Entonces miren que tenemos pues una alternancia, ¿sí? De más a menos. Y entonces la cota inferior, pues en este caso sería c igual a -4. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intervalo desde -4 hasta 2, pues van a estar los ceros reales. O sea, si esto tiene un solo cero real, si esto tiene un solo cero real, uno solo, entonces está en este intervalo.
pero ahí hay muchas. Pues la búsqueda ahí es infinita, pues un polinomio grande. Pero bueno, ya sabemos que está entre -2 y 2. Pues, ¿sí? De hecho, pues nunca averiguamos cuál era precisamente el cero. De pronto tenía ceros racionales. Creería que no. Pero si tiene tres ceros reales, pues entonces los tres están en el intervalo -4 hasta 2. Es decir, eso pues ayuda en cierta medida a decir dónde están los ceros reales, obviamente, reales del polinomio. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Alguna duda? Bueno, dejémoslo aquí escrito 2 y borrámoslo aquí. 4, 9, 18, 10, 20, 13. A mí ¿Sí? la parte de la duda, profe, fue cuando usted mencionaba no, no valores enteras, sino decimales. Sí, porque uno la cota la puede aproximar lo más que puede. Aquí nunca hablan de C, de cómo el C. De C puede ser racional. Pues yo aquí pues tomé números enteros pues, para hacerlo. Pero si se toman números irracionales, pues uno podría acotarlo un poquito más, ¿sí? Buscando la condición, porque la búsqueda no necesariamente dice que las cotas tienen que ser enteras, las cotas pueden ser racionales, de hecho, pueden ser hasta irracionales, ¿sí? Pero ya el proceso se puede volver un poco más complejo, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, con 5 tercios, por ejemplo, creería que funcionaba, y 5 tercios es un número que, bueno, es menor que 2, ¿sí? Eh, y entonces, pues bueno, permitiría pues como tener un intervalo un poco más pequeño, pero de todas maneras la búsqueda eh, se podría pues reducir. Bueno, los seres en pares conjugados. Entonces, los ceros en pares conjugados dice lo siguiente, el polinomio tiene que eh, tener coeficientes reales. Y decimos que si z igual a más bi con b diferente de cero es un cero complejo, entonces z igual a menos bi también es un cero de, eh, de f de x, ¿sí? Y este resultado eh, permite entonces conocer eh, la característica pues, de los ceros, porque si nosotros nos dan un polinomio, ¿sí? Y nos dicen que ese polinomio tiene a cero cierto complejo y el polinomio tiene coeficientes reales, entonces identificamos eh, que el conjugado también es cero de, ese polinomio, ¿sí? Es un resultado bastante poderoso, de hecho, porque eh, ya identifica otro cero. Conociendo un cero, pues nos permite conocer otro, y es en este caso, pues, el conjugado, ¿sí? Eh, Estos resultados, pues, aportaron bastante a la cifra. ¿Y cómo podríamos, pues, acercarnos a una eh, demostración de este polinomio? Bueno, suponga que tienen a este cero, a más b, ¿sí? Esto es
un cero del polinomio, es decir, que f de a más bi es igual a cero. F de x es un polinomio de la forma ax a la n, bueno, más a su cero es un polinomio de grado n, ¿sí? De grado n. Lo que ustedes pueden garantizar es que usando o haciendo uso del teorema de la factorización completa, ¿sí? Llamémoslo por aquí, así, eh, van a tener por acá ax menos a más bi, ¿sí? Como cero en la factorización completa del polinomio. Está claro que tanto el coeficiente principal a, a su 1, pues a su 2, ¿sí? Bueno, llamemos a coeficiente principal, llamémoslo, qué pena con ustedes, llamémoslo a su n, ¿sí? Para no confundirlo con el a del complejo, ¿sí? Eh, todos estos son números reales, ¿sí? Todos son números reales, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con respecto al polinomio? Si nosotros suponemos que, si nosotros suponemos, pues así de forma general, pues por ejemplo por el absurdo, que está la factorización completa del polinomio, ¿sí? Entonces, tendríamos una primer contradicción. Aquí pues podríamos tener varios casos. Lo primero, a la hora de multiplicar todos los coeficientes del polinomio, pues si multiplicamos este polinomio como está acá, si suponemos que solamente tiene este único número, tiene este número como raíz, entonces este polinomio que está acá tendría en este caso coeficientes, eh, coeficientes complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque sería con coeficientes complejos. ¿Cuál sería la razón? Bueno, si suponemos que todos estos coeficientes son reales y tenemos esta factorización completa, pues ustedes notarían o identificarían que este número multiplicado por cada uno de estos números que son reales, pues daría complejo, ¿sí? Es decir, la multiplicación de BI por cada uno de esos a su I daría siempre un número complejo. Nunca daría un número real. Es decir, que para poder encontrar, eh, que para poder encontrar los ceros del polinomio, tendríamos entonces un polinomio con coeficientes complejos, pero eso contradice pues el hecho de que los coeficientes tienen que ser reales. O sea que de tal forma hay que agregarle otro factor, y ese otro factor debe ser un número complejo. ¿Por qué? ¿Por cuál motivo? Pues debemos tener un complejo, aquí vamos a tenerlo C más DI, ¿sí?
como mínimo otro número complejo o una cantidad de números complejos que aumenten en par. ¿Sí? Aquí le agregamos un complejo o le agregamos tres complejos, cuatro, pues ceros que sean complejos. O sea, entonces, en la factorización completa del polinomio falta otro, otro cero, otro factor que debe tener coeficientes complejos. ¿Para qué? Para que cuando multipliquen, pues obviamente las cantidades imaginarias, teniendo en cuenta que i por i eh, es igual a, pues, a menos 1, entonces cuando multipliquemos estas dos expresiones, por ejemplo, eh, se desaparezca el i, ¿cierto? Se desaparezca la cantidad imaginaria, ¿sí? Entonces, al multiplicar estos dos, por ejemplo, se elimina la cantidad imaginaria que aparece. Pero ojo, ¿por qué finalmente el complejo tiene que ser el conjugado? ¿Por qué finalmente el complejo tiene que ser el conjugado? Y la razón está acá, o sea, ¿por qué específicamente no es cualquier tipo de complejo? ¿Por qué tiene que ser conjugado? La razón es esta. Aquí tiene que ir A menos BI por lo siguiente. Entonces ya saben que ahí va a ir en complejo para eliminar ese coeficiente, dado que I a la 2, bueno, o I por I es menos 1. Pero resulta que como es una factorización compleja, este numerito BI, por ejemplo, este numerito BI, voy a señalarlo con el resaltador, BI multiplica a 2. Entonces va a quedar por allá, pues de forma particular, va a quedar menos A2 por BI. Pero resulta que este coeficiente va a quedar en el polinomio. Y esto es un número complejo. ¿Sí? Entonces este coeficiente necesitamos eliminarlo. Ya garantizamos que con el i que pongamos acá del complejo va a desaparecer esta condición porque i por i va a dar menos 1 y desaparece pues ese factor cuadrático de i a la 2. Pero los factores lineales de i también deben desaparecer. Y entonces se debe multiplicar este a la 2, entonces por menos bi, de tal forma que menos a2 por bi, entonces me ve a2 bi, y entonces este va a ser el que simplifique ese factor con i. Entonces, la condición es, no puede tener si tiene coeficientes reales, entonces, y A más BI es un cero, entonces debe haber otro complejo que también debe ser cero. Y ese complejo tiene que ser, en este caso, su conjugado, porque es que el conjugado es el que va a eliminar estos factores o estos términos de factores que son A2 BI y A2, ¿sí? Vamos a tener un coeficiente complejo positivo y vamos a tener exactamente el mismo coeficiente complejo negativo cuando agregamos el conjugado, ¿sí? Es por eso, pues esto es un bosquejo pues, de la demostración de lo que uno hace, pero lo que debe garantizar, así se los muestro para que comprendan el porqué del teorema, ¿sí? De por qué si hay un cero complejo, el conjugado también. Porque debemos garantizar que los coeficientes siempre tienen que ser reales. O sea, nunca puede aparecer un coeficiente A2BIX. No, no puede aparecer. Se debe eliminar. Se debe eliminar. ¿Y cómo lo eliminamos? Pues agregando el conjugado, ¿sí? Para que siga estando con coeficientes reales, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, encuentro un polinomio de grado 4 que tenga coeficientes reales y ceros a 2i menos 3i. Entonces, el polinomio f de x es de grado 4. Entonces, f de x va a tener un coeficiente principal, ¿sí? Un valorcito a. Va a tener por 0 a x menos 2 más i, ¿sí? Y va a tener por ceros también entonces, digamos acá, a x más 3i. Bueno, aquí solamente hemos escrito dos ceros de multiplicidad 1, o sea que nos faltan otros dos ceros, ¿sí? Ahora, según lo que mostramos ahorita, por ejemplo, cuando multiplicamos estos polinomios, cuando multiplicamos estos factores lineales, cuando multiplicamos, por ejemplo, este 3i por este 2, por ejemplo, aparece por ahí un coeficiente que es 6i. Y ese 6i no va a haber poder humano que lo eliminemos si no agregamos el conjugado de esta expresión, que sería menos 3i. Porque este menos 3i, pues por propiedad distributiva, vuelve y multiplica ese 2. Pero entonces ya va a dar
menos 6i positivo. Y la otra raíz sería 2 menos i. ¿Sí? Aquí está el polinomio de grado 4. Con toda seguridad, este polinomio tiene coeficientes reales. Vamos a verificar. Bueno, estos dos son una diferencia de cuadrados. Vamos a escribir por acá. Esto sería x al cuadrado. 3 por 3 darían menos 9. Y a la 2, eso sería 9. ¿Sí? Y los otros dos polinomios, los otros dos productos, pues también podemos trabajarlo eh, de la siguiente forma. Bueno, podemos trabajar entonces acá los siguientes factores. X menos 2 más y x menos 2 menos y, porque recuerden que es el conjugado, ¿sí? Hasta el momento ya con los dos primeros garantizamos que, miren, eran coeficientes reales. Ahora, ¿cómo multiplicamos estos dos para que tengamos, pues, los coeficientes? Entonces vamos a hacerlo así. F de x igual a x a la 2 más 9. Multipliquemos, bueno, multipliquemos acá. X por x sería x a la 2. X por menos 2 daría menos 2x. X por, aquí sería menos, y con este menos me daría más. X por y me daría xy. Ahí no hay problema. Apliqué distributiva. Aquí sería menos 2, porque en realidad es menos 2. Menos 2 por x. Sería menos 2 por menos 2, quedaría 4. Menos 2 por más y, entonces me daría 2i. Y me queda faltando multiplicar por y. Sería menos i por x, entonces me quedaría menos ix. Menos i por menos 2 me daría más 2i. Esto no me va a dar el espacio. Y menos i por más i, menos i por más i, me daría menos i al cuadrado. Bueno, aquí voy a escribirlo aquí, me daría menos i al cuadrado. Entonces, aquí, en esta otra multiplicación, vamos a identificar este xy y este menos xy se van. Este 2i y este 2i se van, ¿sí? Y entonces vamos a mirar f de x cómo quedan. No sé, ahí ya me asusté. X al cuadrado más 9. X a la 2 menos x menos 4x más 4. Ah, y por aquí menos y quedaría menos 1. Ah, daría más 1. Entonces, f de x daría a, no sabemos quién es el coeficiente principal, y aquí me daría x al cuadrado menos 4x más 5. Miren que el polinomio tiene coeficientes reales, ¿sí? El factor conjugado, pues elimina, obviamente cuando multiplicamos, elimina pues todos esos coeficientes que aparecen con i, porque cada que multiplicamos por el conjugado, pues aparece lo que les decía yo, si aparece la expresión a2bi, entonces con el conjugado aparece la expresión a2bi, o sea, la apuesta, una negativa y la otra positiva, para que se cancela. Si aquí aparecía xy, por aquí aparece menos xy. Si aparecía 2i, por aquí aparece menos 2i. Y eso, yo aquí cancelé, pero algo me debía haber tragado 2. Sí, preferí era menos 2. Sí. Aquí era menos 2i, ¿cierto? Sí, Sí. menos 2i. Sí, ahí está muy bien. Y miren que el polinomio es de grado 4. Bueno, ya sería multiplicar, pero ya al menos ya es sí fácil identificar que al multiplicar eh, da un polinomio con coeficientes reales. ¿Sí? Teorema, factores lineales y cuadráticos. Todo polinomio de grado n mayor que 1 con coeficientes reales se puede escribir como factores lineales y cuadráticos con coeficientes reales, donde los factores cuadráticos son irreducibles en R. ¿Sí? Irreducibles en R. Eh, a ver, ¿eso qué significa? Bueno, vamos a tener un polinomio
que puede tener esta forma, ¿cierto? X menos, bueno, va a tener a coeficiente principal a su 1, X menos a 2, ¿sí? Pero vamos a tener un coeficiente, unos coeficientes con factores lineales, ¿sí? Donde este polinomio sea irreducible en R. Es decir, que las raíces de este polinomio o de esos polinomios, porque pueden ser varios, no sean factorizables en los reales, es decir, que sean factorizables en los números complejos, ¿sí? La factorización, o sea, esto nos da como raíces a un número de la forma A más BI y a un número de la forma A menos BI. ¿Por qué? Porque es que esto es resultado inmediato del teorema anterior, ¿sí? Esto es resultado inmediato del teorema anterior. Los factores lineales, pues serían aquellos ceros reales. ¿Cómo es un polinomio con coeficientes reales? Si todos son coeficientes reales, pues bueno, todos pueden ser lineales, ¿sí? Todos pueden ser ceros reales. Pero si tiene, por ejemplo, ceros complejos, entonces los complejos vienen en pares, ¿sí? Los complejos vienen en pares. Y los complejos vienen en pares, parejas conjugadas, y siempre forman un polinomio que sea de forma cuadrática, ¿sí? Entonces siempre forman un polinomio que sea de forma cuadrática y entonces el teorema anterior garantiza, bueno, si todos los ceros son reales, bueno, no importa, hay factores lineales, ¿sí? Pero si hay ceros complejos, entonces como son coeficientes reales, vienen conjugados y al multiplicar esos factores, pues se vuelve un polinomio cuadrático, ¿sí? O sea, es claro verificar que los ceros de la forma A más BI por X menos A menos BI forman un polinomio pues de la forma Bx más C, donde este polinomio pues es irreducible, ¿sí? Y ahí pues garantizamos el resultado del teorema. Eso es una condición inmediata del proceso anterior, ¿sí? Hay dos posibilidades, o suponemos que todos los ceros son reales, ¿sí? O suponemos que hay ceros reales y complejos. Si hay complejos, entonces vienen conjugados. Si vienen conjugados, una expresión de estas da un polinomio de esta forma, que es irreducible en los reales. Y queda listo, pues, el teorema, pues, como el bosquejo. Exprese x a la 5 menos 4x a la 3 más x a la 2 menos 4 como producto de polinomios lineales y cuadráticos con coeficientes reales que sea irreducible en R. ¿Sí? Y 2 como polinomios lineales. Bueno, sería en este caso verificar si ese polinomio es factorizable y cuál sería pues la estrategia para factorizarla. Pues pensaríamos que podríamos sacar factor común x a la 3 y quedaría x a la 2 menos 4. En la otra expresión podríamos sacar factor común menos para que nos quede x al cuadrado. Ah, bueno, no, ya está. No es necesario menos, más. Sí, está más. Está bien. ¿Sí? Esto sería f de x. Entonces, f de x sería igual a x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Y por x a la 3. ¿Sí? Ahí está. Polinomios lineales. ¿Por qué x al cuadrado menos 9? X al cuadrado menos 4, perdón. Cuatro. Ah, Profe, no sería y por quedaría x a la 3 más 1. eso. Exactamente. X a la 3 más 1. ¿Sí? X a la 3 más 1. Entonces aquí tenemos un polinomio. ¿Sí? Aún ¿Se no lo puede hemos... seguir factorizando, profe, o lo dejamos así? Porque la idea es llevarlo a lineales y cuadráticos. Aquí todavía están, este es cuadrático y este no es ni lineal ni cuadrático. Entonces Se sí es puede necesario. factorizar. Ujú. Exactamente. O sea que lo podemos escribir como x a Más la 2 2. Ah, más 2. bueno. Sí,
O debémoslo de una vez, pues ya sabemos que ese es cuadrático porque también están pidiendo la factorización completa, todo lineal. Y entonces, pues esto es X una más, ujú, más 1 y esto es x al cuadrado menos menos. X más 1. Exacto. ¿Sí? Entonces, miren que ahí está en términos de lineales y hay uno cuadrático. ¿Sí? Y hay uno cuadrático. ¿Sí? Este polinomio, pues si tiene coeficientes reales, si tiene un cero complejo, entonces debe venir su cero complejo, su conjugado también. Y entonces, este, pues también lo podemos factorizar. Miren, este polinomio es irreducible. ¿Reducible dónde? En R. Es decir, las raíces de este polinomio no son reales. Las raíces de este polinomio son complejas. ¿Y cuáles serían las raíces de ese polinomio? Ah, x menos cuánto y x menos cuánto. Bueno, hagámoslo por aquí. X1 y x2 serían 1 más o menos 1 menos 4, ¿cierto? Sobre 2. O sea que sería, más o menos, ¿cierto? 1 más o menos la raíz de 3 sobre 2. Más o menos que sí. Sí, profe, complejo. Ujú. Raíz de 3 y sobre 2. Eso. Y el otro sería 1 menos raíz de 3 y sobre 2. Y ahí estaría la factorización completa del polinomio. En términos de polinomios reales, pues el primero es este y el segundo es este. ¿Sí? Mire que ese polinomio tiene coeficientes reales. Y los ceros vienen en por pares, ¿cierto? Pares conjugados. Mire, 1 más raíz de 3, 1 menos raíz de 3. ¿Sí? Bueno, y el 2, pues que está en esa forma. Entonces, aquí hemos encontrado eh, la factorización completa del polinomio. Bueno, aquí, identificando los factores, los ceros complejos, vamos a mirar los ceros racionales. Bueno, los ceros racionales son quizás más fáciles de hallar, ¿sí? Los ceros racionales de un polinomio f de x se van a encontrar de la siguiente forma. Un polinomio con coeficientes enteros. Ojo, los ceros complejos son coeficientes reales. Los ceros racionales son coeficientes enteros. Todo cero racional de f, si existe, porque no necesariamente existe, es de la forma c sobre d, donde c, pues, es un número que divide por decirlo así, es un número que divide a su ser, ¿sí? Es decir, que divide al término constante y D, pues es un término que divide a su n, ¿sí? Eh, o pues simplemente a su cero es k por c y a su n pues es un k2 por d. O sea, es un número divisor. C y D no tienen factores comunes excepto pues del 1. O sea, C y D pues en términos generales deben ser primos relativos. Condición pues que ustedes ven por allá en aritmética con respecto a o el máximo común divisor entre los dos, pues tiene que ser en este caso el 1. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar cómo funciona eh, este resultado. Bueno, vamos a fijarnos siempre en los divisores. ¿Sí? Es decir, el término a su n es 2 y el término a su 0 es 3. Mm, los posibles divisores del 2 son el más o menos 1 y el más o menos 2. ¿Sí? El 1 divide el 2 y el 2 también divide el 2, pero y los cambios de signos. Y los posibles divisores
del 3 son ¿quiénes? Pues por ser primo, pues el más o menos 1, ¿cierto? Y el más o menos 3 son los divisores. Entonces recuerden que formamos fracciones C sobre D. C sobre D. Los divisores de término constante dividido los divisores de a su n. Entonces, posibles divisores. De f de x. O posibles más bien no. Posibles ceros. Posibles ceros. De f de x entonces sería los ceros de a su 0, que son más o menos 1, dividido pues los ceros de a su n. Bueno, dividido más o menos 1. Esto también nos daría pues más o menos 1 siempre, ¿cierto? ¿Qué más? Otro cero. Tenemos un primer cero. Otro segundo cero. Sería este. Recuerden, son los divisores de C, de a su 0, dividido los divisores de a su n. Entonces, podría ser más o menos 1 dividido más o menos 2. Y esto nos daría, pues, más o menos un medio. ¿Sí? Otro posible divisor sería el divisor 3 dividido más o menos 1. Bueno, más o menos 3 dividido más o menos 1, pues eso nos da más o menos 3, ¿cierto? Y el cuarto divisor sería más o menos 3 dividido más o menos 2. Y esto nos daría más o menos 3 medios. Entonces, tenemos 8 posibilidades, 8 posibles ceros. Ocho posibles ceros de f de x. Aquí dice, haya todos los ceros de f de x. Aquí tenemos los posibles ceros. Entonces, una opción, ¿sí? Sería empezar a mirar, por ejemplo, de una forma fácil, cuáles son ceros de verdad. Recuerden, son más o menos 1, más o menos un medio, más o menos 3, más o menos 3 medios, ¿cierto? Entonces podemos empezar, por ejemplo, con el 1. Bajar el 2 por 2, entonces daría 5. 1 por 5, 5, menos 3, 1 por 3, 3, menos 3, 0. Como nos dio el residuo 0, entonces tenemos un posible divisor de f de x. Entonces f de x, bueno, aquí estuvimos de buenas que el primero que ensayé funcionó. F de x lo podemos escribir como x menos 1 porque, ¿sí? Si 1 es raíz, entonces x menos 1 es factor. Y nos quedaría 2x a la 2 menos 5x menos 3. ¿Sí? Menos 5x menos 3 podría ser el polinomio. Entonces ya tenemos un 0 que es este. El otro, pues lo pueden hacer por la misma expresión. Es decir, pueden reemplazar como los coeficientes principales quedaron prácticamente iguales. El coeficiente principal y el coeficiente constante quedaron iguales. Este polinomio de grado 2 pues tiene más o menos estos divisores, ¿cierto? Y podrían pues evaluar más o menos 1, más o menos un medio, más o menos 3, ¿sí? Pero bueno, uno para no enredarse, pues ya que es un polinomio sencillo, pues bueno, o utilizamos factorización si es factorizable, o utilizamos en este caso pues la fórmula general. No sé si sea la más sencilla, pero pues puede ser rápido. 5 más o menos 25, 4 por 3, 12, por 2, 24. Daría menos 24 o más 24. Más 24, ¿cierto? Sí, más 24, profe. Ok.
sobre Tengo 2. una pregunta. ¿Ese menos 5x es menos 5x o 5x? Ah, fue madre, espere, es más, ¿cierto? Sí. O sea que aquí es menos. Ah, pero no cambia, ¿cierto? Solamente cambiaban aquí. Listo. Pero no cambia lo demás. Listo. Entonces los ceros son menos 5, más o menos. Esto es 49. O sea, 7 entre 2. O sea que los posibles ceros son menos 5 menos 7, que sería menos 12. Entre 2, menos 6. Sí. Sí, señor. Y el otro, Sería 1. sería 1. 1. Ah, Entonces no pero sería 4 abajo. aquí sería 4, sí. Aquí sería 4, entonces aquí sería 4. Sí, tienes toda la aquí me faltó sobre 4. O sea, aquí hay dos posibilidades. Menos 5 menos 7 sobre 4. O sea que en este caso sería, cierto, menos 12 entre 4 daría menos 3. Eso era lo que me estaba viendo. ¿Por qué menos 6? Si menos 6 no es un posible cero, porque este polinomio tiene los mismos posibles ceros. Miren que menos 3 es un posible cero, porque está por acá, miren, menos 3. Y el otro, tienen toda la Un medio, razón, profe. menos 5 más 7 sobre 4. ¿Cuánto? Un medio. Y también es un posible cero, también. O sea que los ceros de estos serían x más 3 y x menos un medio. ¿Sí? Y ahí están los ceros, pues, del polinomio. Aunque también los podríamos haber encontrado con división sintética los de este. ¿Sí? O sea, seguíamos haciendo división sintética. Haber ensayado con menos 3 o con un medio, hasta encontrar, pues, obviamente, que de, eran ceros del polinomio. Y aquí tenemos entonces todos los ceros racionales, pues, del polinomio, ¿cierto? Los ceros racionales. Pero garantizamos que son ceros racionales es porque el polinomio debe tener coeficientes enteros. ¿Por qué esto no tiene ceros racionales? Bueno, a su n es 1, a su 0 es menos 2. Divisores de este más o menos 1, divisores de este más o menos 1 y más o menos 2. ¿Sí? Recuerde que formamos la división es los de a su 0 sobre los de a su n. O sea que posibles ceros son el más o menos 1 y más o menos 2, ¿cierto? Bueno, uno también podría haber hecho esto, f de 1. F de 1, por ejemplo, es 1 a la 3 menos 4 por 1 menos 2. Esto da 1 menos 4 menos 2. Esto da menos 5, por ejemplo. Entonces es diferente de 0. ¿Sí? F de menos 1, porque también podemos utilizar el teorema del residuo, ¿cierto? F de menos 1. F de menos 1 sería menos 1 más 4 menos 2, eso haría 1. F de 2, entonces sería 2 a la 3 menos 4 por 2 menos 2, o sea, sería 8 menos 8 menos 2, o sea, menos 2. Y f de menos 2 sería menos 8 más 8 menos 2, o sea, menos 2. Miren que ninguno de los posibles ceros, de los posibles ceros racionales,
hace cero el polinomio. O sea que ese polinomio no tiene ceros, no tiene ceros racionales. No tiene ceros racionales. De hecho, por el algoritmo del cambio de signo, si ustedes se fijan, f de x solamente tiene un cambio de signo, ¿sí? O sea, es posiblemente un cero real, ¿sí? Un cero real positivo, ¿sí? Un posible cero real positivo. Eh, y pueden haber, pues, dos reales negativos o dos complejos. Y f de menos x, ¿cómo sería f de menos x? Estémoslo por acá. F de menos x sería menos x a la 3 más 4x menos 2. Bueno, este sí tiene dos cambios de signos. Entonces, dos reales positivos. Un real positivo o dos complejos, o tiene un real, bueno, en este caso un real positivo y dos complejos, ¿cierto? O puede tener un real, pues una raíz real positiva y dos raíces reales negativas, ¿sí? Para completar los tres. Bueno, pero eso tampoco nos dijo mucho porque sí es posible que tenga reales. De hecho, tiene reales, entonces como tiene reales, pero no tiene racionales, entonces la raíz posible, porque puede tener mm, una raíz real positiva y dos complejas. Entonces, en la primera posibilidad, como no tiene racionales, esa posibilidad da que sea irracional. ¿Sí? O la segunda posibilidad da que las tres raíces son irracionales. ¿Sí? Curioso, son irracionales. Pero resulta que las irracionales también vienen o existen bajo ciertas condiciones. Entonces, creeríamos más fácilmente que las raíces de este polinomio, ¿sí? De x a la 3 menos 4x menos 2 pueda ser una real y dos complejas, o dos reales negativas y una positiva. Vamos a mirar eh, cómo podría ser. Entonces, es bueno que consulten cómo son las raíces irracionales. ¿Sí? Pues bueno, ese polinomio, pues aquí lo podríamos hasta graficar, pues eso no hay problema. Pues como para no quedamos con la duda, eh, utilicemos algo rápido. eh, ¿Cómo serían las raíces? ¿Cierto? X a la 3 menos, ¿cómo es? X a la 3 Menos 4x menos. menos 4x menos 2. O sea que, bueno, miren que aquí efectivamente hay estos dos ceros. 1,68 y menos 1,50 y 0,54. Y las dos, según lo que nos dice acá, las dos son negativas. Dos raíces reales negativas. Y una real, ¿sí? Que sería este otro intersecto, ¿sí? Que sería este otro intersecto. Miren que ahí el algoritmo sí, sí funciona, ¿sí? Miren que de las posibilidades al hacer la regla es, no tiene raíces racionales. Las tres tienen que ser o una real y dos complejas o
una real positiva y dos reales negativas. ¿Sí? Y en este caso, pues las tres son, tienen que ser irracionales. O sea, esos tres números que están ahí, aunque GeoGebra mostrara, perdón, aunque GeoGebra mostrará que los intersectos son esos valores, eh, esos números pues deben tener más característica irracional que racional. ¿Sí? Es decir, no muestra todos los decimales completos, ¿sí? Pero el algoritmo nos acabó de mostrar que se cumple, o sea, con f de menos x y con f de x, pues podemos identificar, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería? Pues una pregunta buena, entonces sería, en términos de polinomios, ¿cómo debe ser eh, la característica para encontrar eh, los ceros irracionales? Hay un método que se llama el método, eh, es como parecido a hornear, se me olvidó. Horner, creo que se llama así. Eh, Ese método, de hecho, es un algoritmo, sí, pues es un algoritmo, y de hecho se puede programar en Python, en R, pues entonces los que les gusta programar, es un algoritmo que busca ceros irracionales, ¿sí? Pero es un algoritmo eh, bastante poderoso, ¿sí? Eh, si les gusta pues la temática buscar ceros, eh, ese algoritmo pues permite encontrar ceros y es creado pues eh, para calcular raíces y de hecho eh, raíces eh, irracionales, ¿sí? Entonces lo pueden buscar, método Horner para raíces de polinomios, pero más que todo funciona parecido, pues cuando lo explican, es muy parecido a la división sintética. Bueno, eso no está aquí, pero son algoritmos mucho más poderosos, pues, para el cálculo, ¿sí? De las eh, raíces eh, de un polinomio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ya con esto podríamos dejar eh, la parte de, eh, de los ceros, pues, la parte de los polinomios, pues. eh, es una búsqueda compleja, pues, la búsqueda de las raíces. Hay quizás más métodos, por ejemplo, el método de rol también es un método utilizado para aproximar. eh, Anteriormente existía el método Sisquia-Abaco. Bueno, métodos de aproximar raíces, hay muchos, ¿sí? Pues aquí vimos pues algunos, ya otros estudian más eh,
en términos de álgebra, pues, ¿sí? Pues su aplicación, nosotros pues vimos hasta algunos resultados pues importantes con respecto pues a las raíces. Consulten cómo encontrar las raíces de irracionales de un polinomio, ¿sí? Cómo encontrar las raíces irracionales, pero es que las raíces irracionales son un poco más complejas, pues ya son, de hecho, hasta métodos para programar, pero pueden consultar cómo se encuentran las raíces irracionales de un polinomio. ¿Listo? Y ya con eso finalizaríamos, pues yo les comparto la grabación de la clase ahorita apenas finalice y nos vemos el próximo martes. Recuerden, los que me van a escribir esta semana para las asesorías y el próximo fin de semana el quiz. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias. Eso, profe. Sí, Listo. profe, listo, yo lo escribo. Profe, ese cuisecito del sábado, ¿qué formato tiene? ¿Es sustentación o es opción múltiple? Ambas. Tiene Listo. algunos para juntar y otros Combinado. sí, para responder. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Feliz noche a profe. todos. Buenas noches. No, a ustedes, que estén muy bien. Hasta hasta luego. luego. Gracias, profesor. Hasta luego.